No sé si te has dado cuenta, igual ya lo sabías, pero cada vez que diseñamos un producto o un servicio, la mayoría de las cosas que hacen a alguien confiar, que hacen a alguien creer en ese producto, querer utilizarlo, toda esa parte un poquito más emocional, los usuarios no te lo cuentan. Los usuarios nunca te lo dicen. Las cosas que ellos verbalizan o ellas verbalizan normalmente no tienen que ver con esto. Y déjame contarte una historia. El otro día, no hace mucho, tuve que reparar mi coche. Entonces lo llevé al concesionario, lo estuvieron mirando y tal. Y mientras esperaba mi turno, pues salí por allí, era como un polígono industrial. Entonces me puse a caminar por ahí y había muchos talleres de coches, ¿no? De diferentes marcas y demás. Y me di cuenta que, nada, pasaba por un taller, siempre se me iban los ojos hacia adentro, miraba qué coches habían, tal, seguía caminando. Pasaba por otro taller, volvía, lo mismo, miraba los coches, habían algunos subidos a estas grúas que ellos tienen, ¿no? Para trabajar por debajo, tal, seguía pasando. Había como unos 3 talleres, hasta que llego al último, y en el último, cuando me fijo, y miro hacia adentro, veo, pero es que no te puedo decir, pero el coche más barato que había allí, unos 300.000 euros, 300.000 dólares, una cosa así. O sea, una locura. Un concesionario que era de coches muy, muy caros de lujo. Y no te hablo de Mercedes, BMW, no, no te hablo de Ferrari, Lamborghini, Bentley, coches de muy gama alta, de gama muy, muy alta, deportivos. Y me di cuenta de una cosa muy curiosa. Y es que había pasado por 3 creo que fueron 3 talleres normales y no me había percatado de esto. Pero al pasar por el taller este, después de mirar hacia adentro qué coches habían, mis ojos lo siguiente que hicieron fue mirar a los bordes, a los cantos de las puertas, pensando: "Imagina que traes aquí tu coche de medio millón y te lo rozan, te lo chocan, te lo rozan con el borde de la puerta". Entonces me fijé y tenían las puertas impolutas, perfectas, ni una rozadura pequeñita, ni una abolladura, nada, todo perfecto, el piso limpio, todo increíble. Y eso me hizo pensar y dije, claro, esta es una de esas expectativas que son un poco inconscientes, ¿no? Que las tenemos de manera inconsciente y las que nos transmiten esa seguridad. Tú vas ahí y a lo mejor no sabes directamente que eso es algo en lo que tienes que fijarte, pero el verlo tan limpio y tan tal te da ya la confianza de, bueno, yo aquí puedo traer mi coche. Y entonces me quedé pensando y dije, oye, ¿por qué me fijé en este y no en los demás talleres? Voy a volver atrás. Y entonces empecé a volver atrás y cuando iba pasando por todos los anteriores me di cuenta que todos tenían rayaduras, abolladuras, incluso uno tenía hasta la puerta chocada, como que alguien se dio de verdad contra la puerta. Y me pareció curioso porque pasé los 3 y no me llamó la atención. Sin embargo, llegué a este, que era de lujo, y la segunda cosa que hicieron mis ojos fue mirar los cantos de las puertas, los bordes de las puertas, a ver si estaban rosados o no. Y de esto es lo que te quería hablar hoy. Hay unas expectativas que tienen los usuarios que las tienen de manera consciente y hay unas expectativas que son de manera inconsciente, ¿no? Y a esto se le llaman las expectativas explícitas, ¿no? Las que decimos, las que verbalizamos. Yo si quiero utilizar mi aplicación bancaria, pues quiero que sea segura. Y después están las implícitas que no las verbalizamos, pero tienen que estar ahí para nosotros confiar. Por ejemplo, si entro a mi aplicación bancaria y la veo que está muy bien diseñada, muy bien organizada, que me muestra datos, parece compleja, ¿no? Porque tiene tablas, datos económicos y tal, pues a mí me da esa sensación de, esta gente sabe lo que hace, esta aplicación me gusta". Y esto es curioso porque en la investigación de usuario no vas a encontrar esto de forma tan sencilla, llegar a esa parte emocional. Vas a tener que utilizar un tipo de investigación particular para encontrar toda esta parte más emocional que nos hace realmente confiar en un producto o no. Y luego están, lógicamente, cuando haces estas cosas, está en la parte cultural. Dependiendo de la cultura en la que tú te encuentres, se esperan unas cosas u otras, dependiendo de lo que estés diseñando. ¿Qué podemos hacer para mejorar todo esto? Bueno, primero hacer investigación comparativo, ¿no? En el que miras lo que hacen los líderes en tu sector, las empresas, los competidores que están al nivel al que tú querrías llegar o en el que tú te mueves. Eso es lo primero.
y ahí verás qué tipo de expectativas son las que, o qué tipo de acciones son las que se cumplen en todos los lugares. Luego tienes el famoso test de percepción, ¿no? Tú muestras algo a los usuarios y no solo le preguntas, oye, ¿cómo navegarías por aquí? ¿Cómo harías esto? ¿Cómo harías aquello? Sino que se lo muestras y les dices, oye, ¿qué piensas cuando ves esto? ¿Qué emociones te vienen al ver esto? Y hablas más de esa parte visceral, ¿no? De esa parte de, bueno, cuando llego me parece como, no sé, agradable y acogedor por los colores que tienen, o si es una aplicación o una empresa de cosas sostenibles o naturales, pues mira, el verde, los beige, los marrones me hacen sentir tal, hablar más de ese lado de la experiencia de un usuario o una usuaria. Luego tienes el análisis cultural. Cuando entras sobre todo en un nuevo mercado que a lo mejor no conocías tanto y que estás ayudando, es bueno que hagas un análisis de culturalmente qué se espera de determinadas cosas. Yo recuerdo en Inglaterra, estábamos diseñando para una empresa para la que yo trabajé un producto que era una experiencia toda completamente digital, en la que al principio tú pedías un préstamo o un crédito o cosas así bancarias, y al final de esa experiencia ya te daban el dinero, te ingresaban el dinero en el banco. Era toda la experiencia digital. Y tuvimos que luchar contra esa creencia cultural que había en la propia empresa de que era imposible de que una persona fuera por todo por una experiencia digital, porque cuando hablamos de nuestro dinero, la gente no confía en que sea todo digital y siempre quieren hablar con un humano. Y entonces nosotros decíamos, los diseñadores y los de producto, ¿no? Decíamos, no, tiene que haber una forma de hacerlo y que confíen. Simplemente que tenemos que hacer una experiencia en la que contemos y generemos esa confianza y esas emociones. Y entonces empezamos a estudiar todo y conseguimos crear una experiencia digital que en 2 minutos pedías el crédito y lo tenías el dinero en el banco. Y la gente seguía sin creer que eso iba a funcionar y nos empezaron a decir que sí, que eso era porque los préstamos y los créditos que dábamos eran solo hasta 5.000 libras, creo que era, porque fue en Inglaterra. Entonces decían, claro, es una cantidad pequeñita, la gente confía más, pero cuando hablamos de cantidades grandes van a querer hablar con un humano. Entonces, ¿qué hicimos? Al siguiente mes, venga, vamos a subir la cantidad y la subimos a 10.000 y funcionó igual. Y la subimos a 20.000 y funcionó igual y mejor. Y la subimos a 50.000. Total, que llegó el punto que la gente de venta nos dijo, oye, para esto, porque nos quedamos sin trabajo, les empezó a dar miedo. Y entonces las centramos solo en un tipo de productos que tenían más eh, sentido, ¿no? Que fueran rápidos y tal, y cogimos a los brokers, a la gente de ventas y les dijimos que se centraran más en los grandes, ¿no? En las cantidades muy grandes de millones, medio millón y cosas así. Pero esto para que veas como algo que estaba dentro de incluso de la empresa que estaba diseñando de forma cultural, al hacer investigación y al ver qué eran esas expectativas que generaban confianza o no en los usuarios, nosotros pudimos cambiar el diseño y empezar a crear esa experiencia en la que sí que confían. Y aquí quiero decirte algo muy importante. Tú sabes que yo soy un defensor, si has visto varios vídeos míos, de las soft skills, ¿no? De las habilidades humanas, de las interpersonales y tal. Y a veces cuando hablo de ellas, como hablo mucho de ellas, porque esa es mi proposición de valor, ¿no? Lo que me diferencia a mí, parece que critico un poco esa parte visual. Pero normalmente esto de lo que te estoy hablando, esta confianza, esta parte más emocional que no podemos describir o que los usuarios y las usuarias no verbalizan y que hace que como que todo conecte, ¿no? Y te guste una experiencia y confíes en ese producto, la mayor parte viene de esa parte visual, de que seas capaz de comunicar con esa parte visual, esas emociones, esas expectativas. Por ejemplo, si tú entras en una página de finanzas, no esperas que sea limpio, que sean colores neutros, que esté muy bien cuidado todo. Sin embargo, si entro en una página de animales, por ejemplo, pues no me importa tanto que esté un poquito más desordenado, que utilice más texturas, que haya más colores así que choquen un poco, porque tú lo que quieres hacerlo a lo mejor es un poco más divertido, más natural, o una de niños, ¿no? Es completamente diferente diseñar una aplicación que sea de juegos de niños, por ejemplo, que una empresa que sea bancaria. No tiene nada que ver. Y todo esto se comunica mediante lo visual. Y aquí es donde yo quiero que pienses y te des cuenta que mientras sea con la intención y con un objetivo que necesitamos cumplir,
lo visual sí que tiene muchísimo sentido. Yo cuando critico lo visual es cuando pasamos horas y horas y horas, días, semanas intentando pulirlo, dejarlo increíble, no sé qué, para nuestro portfolio, cuando realmente la empresa no es eso lo que necesita en ese momento. En ese momento lo que necesita es que lleguen más usuarios, por ejemplo, o que los usuarios entiendan el no sé qué parte del proceso. Eso es mucho más importante que esté cuidado con el detalle, con las emociones que tiene que expresar y tal. Sin embargo, si por objetivo nos damos cuenta que algo no está funcionando y es por esa parte cultural, de expectativas y demás, pues ahí sí que tiene sentido decir, no, tenemos que invertir tiempo en aumentar la calidad visual de todo esto, la interfaz y todo lo demás. No hablo de accesibilidad, la accesibilidad es importante en todo momento. Pues de eso te quería hablar hoy, de lo importante que son las expectativas implícitas y las explícitas, las que decimos y verbalizamos porque son claras y las que ni siquiera nosotros y nosotras sabemos que queremos, pero vamos buscando de manera inconsciente. Tienes que diseñar para ellas también. Tienes que planificar tus investigaciones de usuario de forma que también preguntes esa parte más emocional o visceral, ¿no? Y esa parte más de que no te van a transmitir verbalmente y tú tienes que un poco empujar a los usuarios en la investigación para que la comuniquen. No te olvides de eso, ten en cuenta siempre que todo diseño en cualquier momento va a generar estas cosas más emocionales, más de que no sabemos por qué, pero nos sentimos cómodos o no, confiamos o no, estas cosas así, y diseña para ellas, diseña para descubrirlas, investiga para descubrirlas y diseña para mejorarlas. No sé si te ha pasado a ti, me encantaría saber cuál es tu experiencia. ¿Tienes alguna de estas cosas que con el tiempo te has dado cuenta que siempre esperas de un producto o de una empresa y que igual no son tan claras y no has verbalizado? Me encantaría que lo dejaras en los comentarios y así pues vamos viendo y discutiendo todos cómo vemos las cosas y cómo vemos los productos que nos rodean. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo, como siempre. Si te gusta mi contenido, por favor, suscríbete, dale a me gusta, compártelo y todas esas cosas que a ti te salen gratis, son gratis, no te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo a llegar a mucha más gente. Y como siempre, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.